es que o sea, me emocioné tanto y conversé y escuchando emocionado a Gerardo, lo escuché y lo escuché y luego me quedé dando vueltas en el versículo 7 y se me olvidó que tenía que hacer un audio. Perdón, perdón Gerardo, sí, se me olvidó. Entonces quiero volver a resumir un poquito sobre Éxodo capítulo 23 y sobre todo el versículo 7. Entonces les decía al principio que después de escuchar la predicación del hermano Gerardo, yo estaba contrariado porque no podía entender el versículo 7 que dice, Éxodo 23 versículo 7. Es que ahora sí lo estoy grabando, Gerardo, para guardar esta comunión que tenemos. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, el hermano Gerardo me decía y yo estaba contentísimo y agradecido con Dios como a través del hermano Gerardo el Señor estaba hablando conmigo de que no matarás al inocente y justo es nuestro Señor Jesús. Y yo digo, claro, es nuestro Señor Jesús. Pero entré en un lapso de confusión en mi corazón porque, o sea, no podía avanzar, yo no entendía, pero si el Señor Jesús no muere, entonces cómo va a ser justificado el impío? ¿Verdad? Era como algo que era como contrario. Y uno de los secretos, hermano Gerardo y hermano Daniel, es que cuando uno no entiende la palabra, uno tiene que ser honesto con uno mismo. A ver, dicho de otra forma, porque yo no soy honesto, francamente, sino que el Espíritu de Dios en mi corazón expresa con su boca de que soy honesto delante del hermano Gerardo en que no entendí nada del versículo 7. Va, que me enredé todo. Entonces, cuando yo confieso con mi boca de que no entendí nada con el versículo 7, entonces ya se quita la oscuridad y puede fluir la revelación del Espíritu de Dios. Y cuando yo les digo a ustedes, bueno, es que tengo que leerlo, tengo que leer eso otra vez todo, pero tengo que leerlo en papel, en papel. Yo quiero que oigan el papel, ¿verdad? Digo esto porque yo me encuentro con alguna regularidad con muchas personas que son, digamos, ¿cómo le digo? Que son pastores o que son líderes o, ¿verdad? Personas teólogas que yo digo, pero ¿cómo hacen para leer la Biblia? Pues que yo soy de una generación que no puedo, o sea, no entiendo. O sea, yo tengo que leer la Biblia en papel. Tengo que leerla en papel, o sea, yo no puedo leer la Biblia que no sea en papel. Entonces, después de que lo leí y abrí mi corazón y expresé que estaba perdido, entonces empezó a fluir el entendimiento. Entonces el versículo 7 es tremendísimo mensaje que el hermano Gerardo me lo dijo y lo dijo y lo dijo y yo no entendía, o sea, no entendía, o sea, estaba bloqueado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encuentro? Dice, de palabra de mentira te alejarás, o sea, ¿qué es lo que el Señor me hace entender que lo que el hermano Gerardo me está diciendo? Cuando comparta el Evangelio exacto. No comparta una mentira. No le agregue al Evangelio cosas para hacer agradable al oído a las personas. Hable el Evangelio exactamente como tiene que ser. No hable mentira. Aléjese de la mentira. Dice, porque no vas a mencionar la muerte de Jesucristo, o sea, que es matar al inocente y al justo. No vas a mencionar de que Jesucristo murió por esa persona, porque si antes mintió en el Evangelio,
Dice, yo no justificaré al impío. O sea, si yo estoy compartiendo un evangelio mentira, aunque mencione que yo morí por él, yo no lo voy a justificar. Porque mintió con el evangelio. Mintió con el evangelio. ¿Verdad? Entonces, es un tremendo mensaje, porque del 1 al 6 básicamente está hablando de mi testimonio, del testimonio de una persona que ha nacido de nuevo. El testimonio de una persona tiene que ir de la mano con el evangelio. Esa persona, nosotros, Gerardo, Daniel y yo, tenemos que tener un testimonio conforme al evangelio correcto. O sea, ¿cómo puedo decir que yo soy un nacido de nuevo si Dios me está poniendo una persona que tiene una gran dificultad, se le perdió su buey, ¿verdad? Su asno, era tanta la carga que llevaba que se cayó. ¿Y cómo yo no voy a ir a meterle la mano a esa persona para ayudarle? Y en esa comunión que yo tengo en levantar su asno, yo le puedo decir, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, vamos a levantar este asno, que la carga que tiene le cayó. Pero ¿cuál es el mensaje de este asno? Que este asno es un impío y que la carga del pecado casi lo está matando. Entonces yo, que tengo el poder del evangelio, tengo que ayudar a levantarlo, ¿verdad? Dice ahí, a ver cómo lo dice, si vieres, en el versículo 5, Éxodo 23:5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. O sea que nosotros, como nacidos de nuevo, somos enemigos de las personas que no han nacido de nuevo. Pero si su asno se cayó por la carga pesada, aunque es mi enemigo, yo tengo que ir a ayudar a levantar el asno. Porque mi testimonio es compartir la salvación, porque este asno que menciona aquí no es el asno, no es el burro, decimos nosotros, no es la mula, decimos nosotros. Es esa misma persona que la carga del pecado lo tiene caído, o sea, casi lo aplasta el pecado. Y si yo tengo el evangelio correcto, que no es ninguna mentira, tiene que ser congruente mi testimonio para ayudarlo a levantar. Dice, ¿le dejarás sin ayuda? Si Dios te pone un impío, ¿le dejarás sin el evangelio? No, si Dios se lo puso enfrente, es para compartir el evangelio. Pero este evangelio no puede ser de palabra de mentira. Tiene que ser el evangelio correcto, porque aunque usted lo adorne con que Jesucristo murió por usted, aunque usted lo adorne así, si predicó un evangelio de mentira, yo no lo voy a justificar, dice, yo no justificaré al impío. O sea, esa persona que recibió un evangelio corrupto por parte mía, sigue siendo pecador, y yo no lo justificaré. Tremenda advertencia. Y hacía mención que me recordó el versículo 7 de Éxodo capítulo 23, me recordó a Marcos capítulo 4, desde el 1 hasta el 12. Entonces está hablando que del 1 al 8 está hablando de la parábola de el sembrador. Entonces el sembrador es Jesucristo. Entonces vemos ahí, así un resumen súper rápido, de que hay muchas personas que la semilla, que no están en el camino exacto, o sea, que no están en la era exacta, ¿verdad? Donde el sembrador va poniendo la semilla, sino que están junto al camino. Entonces el evangelio les llega a la par. Y no solamente le llega a la par, sino que le caen piedras, caen en montazales, dice.
Y cuando caen junto al camino dice que las aves del cielo, ¿qué son las aves del cielo? Los pensamientos, dice, ¿será cierto eso? Entonces se roban el evangelio. Y si caen pedregales, dice que como no tenía mucha tierra, brotó pronto. O sea, fue una emoción muy rápida y ya se le olvidó el evangelio. Pero dice que si cae entre espinos, o sea, si entre muchos problemas, y esos problemas crecen y crecen, dice que por no estar en el camino, y las personas que tienen muchos problemas, son tan grandes los problemas que el evangelio no les sirve de nada, porque hay que estar junto al camino. Es el camino que Jesucristo está preparando, dice. Porque cuando cae en buena tierra, o sea, en el camino, en la era que Jesucristo como sembrador está preparando la tierra, y donde Él siembra el evangelio, da mucho fruto. Dice que da fruto a 30, a 60 y a 100. Pero dice el Señor Jesús que los que escuchan la parábola, Él tiene que darles un oído para oír. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Jesucristo no le pone oídos para oír, no entiende la parábola. Y el Señor se da cuenta, conociendo a los discípulos y conociendo a los que con Él están, se da cuenta que ellos no entendieron la parábola. ¿Verdad? Porque dice el versículo 10, cuando estuvo solo, me refiero a Marcos 4:10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, o sea, no entendieron nada. Pero hoy en día es igual, mucha gente no entiende la Biblia, hay que ponerle entendimiento, o sea, el evangelio hay que decirlo correctamente. Y ahora al final, antes de eso, no quiero sacar unos 5 minutos para hablar cuál es el evangelio correcto, ¿verdad? Porque hemos hablado de que no hay que dar un palabra de mentira, un evangelio de mentira. No. Hay que dar el evangelio correcto. Ahora tengo que dejarlo en este audio. Entonces dice, estos que se quedaron con Jesús tienen la gran bendición de que Jesús les puede volver a explicar la parábola. De hecho, la explica. A partir del 13, el Señor Jesús explica la parábola. Pero ¿quién recibe la explicación? Los 12 discípulos y los que están con él. O sea que esa multitud que escuchó, si alguno de ellos dice, no entendí nada, ahí está el maestro, no me voy a ir todavía hasta preguntarle otra vez, porque no entendí nada. Entonces esos se quedaron con él. Entonces les dice en el 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces, ¿quién puede conocer con profundidad los misterios del reino de Dios? O sea, ¿quién puede conocer con profundidad el evangelio correcto? Los que están en comunión con Él, los que no se van. Los que preguntan y preguntan, explíqueme, diácono, explíqueme otra vez, que no entendí, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús dice en el 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Entonces el Señor Jesús dice que el evangelio hay que compartirlo de tal manera que las personas entiendan que el evangelio no se puede entender y no se puede ver. O sea que Romanos capítulo 3 dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios, ¿qué quiere decir? Que nadie ve a Dios, nadie oye a Dios, nadie entiende a Dios. Jesucristo empieza para dar el evangelio diciéndonos a todos nosotros, vean, no es un tema de entender. Es un tema de que yo tengo que hacer por ustedes, ¿verdad? Ahora yo voy a mostrar qué es lo que Él hace. Pero Él explica y dice, no vean, no oigan, no entiendan. No quiero, porque si oyen, ven y entienden, están entendiendo un evangelio falso.
Porque entonces dice, si ustedes oyen y si ustedes ven y ustedes entienden ese evangelio, entonces ustedes creen que ya se convirtieron. Y como ya se convirtieron, creen que los pecados le fueron perdonados. Pero tiene una base falsa. Por eso es que el evangelio no es un tema de entender, de ver o de oír. No, no, no. Antes de eso, Jesucristo tiene que hacer una obra que nadie la ve, y esa obra que Él tiene que hacer es que arranca el pecado de esas personas que están escuchando, les arranca el pecado, y como ya no tienen el pecado, entonces el pecado lo coge Jesucristo, lo carga en su cuerpo y lo tiene sostenido ahí. Las personas son libres, donde son libres del pecado, donde ya no tienen el espíritu inmundo, entonces viene el Espíritu de Dios y los sella. ¿Qué significa que venga el Espíritu de Dios? Que cuando viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios los hace ver, oír, entender y que les sea revelado en el corazón la parábola del sembrador. ¿Qué es una buena tierra? Una buena tierra es picar el corazón del hombre. Entonces aquí ya, antes de eso voy a decirles, porque si las personas ven, oyen, entienden, entonces ellos dicen, no, ya me convertí, ya me convertí, lo que tengo que hacer es ser un buen samaritano. Si el asno se le cayó, yo voy y lo junto y lo levanto, ser un buen samaritano. Entonces está entendiendo, está viendo y está oyendo con la obra. Yo no quiero que hagan obra. Yo no quiero, porque si ustedes entienden así, entonces ustedes van a creer de que ya se convirtieron, y como ya creyeron que ya se convirtieron, entonces creen de que ya les perdoné el pecado, pero no es cierto, porque es un evangelio falso, y si es falso, dice Éxodo capítulo 23, versículo 7, dice que yo no justificaré al impío, siguen siendo impíos, porque tienen un evangelio falso. De eso está hablando Marcos capítulo 4, versículo 12. Entonces por eso es que él explica la parábola del sembrador a partir del 13. Prepara la buena tierra. ¿Para quién prepara la buena tierra? Para los que están con él, los discípulos y los que se quedaron con él. Muchas personas vienen a escuchar a Jesús o vienen a escuchar la palabra para encontrar un beneficio de algo. Y se van. Solamente se llevaron la parábola, dice el Señor aquí en el versículo Marcos 4, versículo 10. Entonces, no quiero desaprovechar este audio para contarles, en resúmenes muy generales, qué es el evangelio correcto. O sea, voy a mencionar el evangelio exacto, para que la bendición de Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice: de palabra de mentira te alejarás. O sea, no escuchen un mensaje, un evangelio de mentira. Escuchen escuchen el mensaje del evangelio que no es la mentira. Entonces, el evangelio, en esto ya voy a empezar a hablar del evangelio, brevemente. El evangelio correcto comienza por explicar y poner el entendimiento por medio de la palabra a la persona que está escuchando que tiene una mala noticia, que Dios Padre desde el cielo lo está mirando, y la persona tiene que saber que hay una mala noticia para esa persona, que esa persona tiene el pecado. Significa que tiene el espíritu inmundo, significa que tiene a Satanás ahí, significa que tiene el enemigo de Dios, y que Dios está dispuesto a empujarlo más rápido para que caiga al infierno, porque esa persona va camino al infierno. Esa es la mala noticia. El evangelio sin mentira comienza por decirle a la persona cómo Dios Padre lo está mirando desde el cielo. Porque las personas se ven bien. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Eso es un mensaje de mentira. Yo lo que tengo que hacer es ser un buen samaritano. Cuando me llaman de testigo, hablar la verdad. Me refiero a Éxodo capítulo 23.
Hacer obra, hacer obra. No, no. Escuchen el mensaje correcto. Primero es que están condenados. Están condenados por Dios. La condenación es en el sentido de que no pueden entrar más al cielo y que donde van a entrar eternamente a un sufrimiento es en el infierno juntamente con su padre el diablo. Son hijos del diablo. Hay que decir estas cosas. No, yo no puedo mentir sobre esto. Y después el evangelio continúa. Una vez que las personas están escuchando y no salen corriendo, porque yo me he encontrado que muchas personas me dicen, no, diácono, ya no me hable más. Sí, yo estoy seguro de lo que yo creo. Creen una mentira. Y aunque yo les repito, mire, dice Éxodo 23:7 al final, Jesús no lo va a justificar. Usted sigue siendo impío. Quédese, escuche. No, yo me voy. Se van. ¿Y qué puede hacer uno? ¿Verdad? Pero uno tiene que hablar la verdad. Entonces, una vez que la persona ya sabe cómo lo ve Dios, entonces el Espíritu de Dios, el Señor Jesús, saca el pecado. Viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le revela la mala noticia y la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesucristo le acaba de arrancar el pecado, que Jesucristo tiene el pecado en su cuerpo y que Jesucristo derrota el pecado en la cruz. Esa es la buena noticia, que usted, esa persona, tenía que morir, pero en lugar de morir usted, murió Jesucristo en lugar suyo. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la buena noticia. Entonces, ya el Espíritu de Dios aquí ya le pone unos ojos, unos oídos, un entendimiento y le revela aquí en el corazón, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, no con la ayuda del intelecto humano, que es el evangelio falso. El evangelio falso. Entonces, estoy terminando, hermano Gerardo. Muchas gracias por Éxodo capítulo 23, ¿verdad? Y sobre todo el versículo 7. Tremendo mensaje, yo jamás lo había visto así. Pero yo le doy gracias a Dios por esto. Y este audio yo se lo voy a enviar al hermano Daniel para que él, yo le voy a sugerir a él que comparta sobre la parábola del sembrador. Y de ahí desde el 13 hasta el 20 está la reexplicación otra vez. ¿Verdad? Que es la cosa más linda, que nuestro Señor como nuestro Salvador también Él se preocupa por ponerle entendimiento a los que están con Él, ¿verdad? Y vuelve a repetir. Voy a orar un momento, más que todo por mi corazón y agradecimiento a Gerardo, y también para que Daniel escuche esta oración, para que él tenga la fuerza para mañana. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por la palabra que tú nos diste a través del hermano Gerardo de Éxodo 23, del 1 al 13, y sobre todo el versículo 7, que tú nos lo revelaste perfectamente. De palabra de mentira te alejarás. O sea, no expliques el evangelio mentiroso que la gente que le gusta oír en su oído. No, explique el evangelio tal cual es. O sea, la humanidad está condenada, punto. No se puede hacer otra cosa. Necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y gracias, Señor, porque la palabra de Dios nos da las bases. El paralelo de Éxodo 23, versículo 7 es Marcos, capítulo 4, versículo 12. Ese es el paralelo. Ese es el fundamento, como la palabra de Dios, ella misma se interpreta. Gracias, Señor, por esta palabra increíble que tú nos das, y gracias porque revive en nosotros la salvación, porque nosotros empezamos a entender que esto es una lucha espiritual, Señor, pero que tú nos tienes del lado correcto. Estamos del lado del ganador, estamos del lado de Jesucristo, Señor. Y hay muchas personas que creen que están en el lado de Jesucristo, pero se van a llevar tremenda sorpresa. Por eso tú quieres advertirnos, y tenemos que salir afuera a advertir a las personas cuál es el verdadero evangelio.
Gracias por este tiempo. Bendice al hermano Daniel que va a compartir mañana. Bendícelo grandemente. Y también, Señor, que nuestra boca no hable mentira, porque constantemente tú nos pones personas enfrente para explicarles el Evangelio, el verdadero Evangelio. Gracias por este tiempo y bendice al hermano Gerardo constantemente, la iglesia en la ciudad de Ceylan y de Portland, Señor, y las personas que constantemente están escuchando con el hermano Gerardo, con el hermano Daniel y con el hermano Al. Señor, gracias por la palabra y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.